No quiere el poder por el poder. María Corina asegura que su propósito va más allá de ser presidenta. Inédito. Pueblos indígenas eligen por primera vez a sus concejales en Venezuela. Sin sobrevivientes. Finaliza operación de búsqueda tras hallazgo de los 5 mineros fallecidos en Chile. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 4 de agosto estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La dirigente opositora María Corina Machado reafirmó que su lucha política no se centra en ser presidenta, sino en impulsar un proceso de transformación colectiva. Su declaración llega en medio de señalamientos como los de Chuo Torrealba, quien calificó su supuesta clandestinidad como un disfraz para no hacer nada y cuestionó la efectividad de su estrategia desde el exilio. Machado, por su parte, defendió que el movimiento opositor se sigue construyendo con organización, alianzas ciudadanas y estructuras que actúan con discreción frente a la persecución. Halim Naim nos cuenta. Chuo Torrealba, dirigente opositor criticado por un amplio sector de la Alternativa Democrática que lo tilda de cercano al chavismo, habló con dureza de la estrategia de María Corina Machado. Dijo que nadie realmente clandestino lo anuncia en redes sociales. A su juicio, esa narrativa impide acciones concretas y solo contribuye a la parálisis de la oposición. Ese es un disfraz para la inacción. Así como la abstención desde el punto de vista electoral es inacción, ¿no? La clandestinidad desde el punto de vista de la lucha social es inacción. Ese darle un barniz épico al no hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente hay alguien que está en la clandestinidad haciendo las cosas y no vale. Además, quien está en la clandestinidad no lo anda diciendo, y mucho menos por redes sociales. La dirigente opositora subrayó que su objetivo político trasciende a ser presidente de la República. Dice que quiere contribuir a la construcción de una transición institucional duradera, con ética, democracia y participación ciudadana como pilares de una nueva Venezuela. Mi propósito trasciende eso. Yo quiero poder cumplir el mandato que recibí de los venezolanos de liberar a nuestro país y servir donde esté. Y eso le ha dado una gran trascendencia a mi vida. María Corina Machado ha respondido a distintas críticas asegurando que el cambio no depende de una sola figura, sino de millones de venezolanos que participan desde distintas trincheras. Según dijo, la estrategia no será anunciada ni anticipada, pero está en marcha. Venezuela celebró este domingo una jornada electoral inédita destinada a elegir a los concejales indígenas con más de 169,000 participantes y miles de asambleas comunitarias. El proceso fue destacado por el chavismo como un ejercicio de participación ancestral. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral anunció resultados con tendencia irreversible. Catherine García con el reporte. Este domingo se celebraron por primera vez en Venezuela elecciones de concejales indígenas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Apure, Monagas, Zulia y del Tamacuro, donde hacen vida al menos 44 comunidades originarias del país. El Consejo Nacional Electoral informó de forma preliminar que se adjudicaron 68 de los 69 cargos principales en disputa correspondientes a los consejos municipales, tras el proceso que involucró más de 169,000 participantes, luego de 4,775 asambleas comunitarias. Lectura de los resultados por organización política. Partido Cátedra Guaycaipuro obtuvo 40 cargos, que representa un 58,82% del 98,53% de los cargos que ya están adjudicables. Partido Conive obtuvo 15 cargos, que representa el 22,06%. Partido Fundacidi, 8 cargos, que representa 11,76% de los cargos. Partido CIET, un cargo que representa 1,47%. Partido Calaira, 4 cargos, que representa el 5,88%. Entre las voces del chavismo que destacaron, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, calificó la jornada como hermosa y resaltó
una participación alta en las comunidades. Por su parte, el secretario del Movimiento Indígena de Venezuela, César Carías, aseguró que los pueblos ancestrales están construyendo patria junto al presidente Nicolás Maduro, resaltando que es parte del legado del expresidente Hugo Chávez. Ha sido un proceso electoral indígena bellísimo, hermoso, con una gran participación de nuestros pueblos. Quiero resaltar la participación de nuestros pueblos indígenas en cada uno de nuestros estados, en Amazonas, al pueblo Jibi, Guotu, Japuinabe, Guarequena, Yeral, Yecuana, Curripaco, Piapoco, Sáliva, en Apure los Cuiva, los Cumé, en Anzoátegui los Cumanagotos, los Cariña, en Bolívar los Yecuana, los Jibi, los Piapoco, el Pemón, Cariña, Ñepama, Pollo, en el estado Sucre, nuestros Cariña, Chaima y Guarao, igualmente en Monagas, nuestro hermoso pueblo Guarao, Chaima y Cariña, El proceso forma parte del cierre de la agenda electoral nacional de este 2025 y busca fortalecer la representación indígena en los consejos municipales de las regiones con población originaria. Informó para ustedes Katherine García, somos Impacto Venezuela. La trata de personas avanza sin freno en América Latina, aprovechando un cóctel explosivo, leyes imprecisas, autoridades indiferentes y corrupción policial. En países de tránsito como Colombia, Perú, Ecuador, México y República Dominicana, las redes criminales se fortalecen, mientras miles de migrantes venezolanos, especialmente mujeres, niñas y adolescentes, caen en manos de tratantes que operan con total impunidad. Los detalles con Génesis Pérez. Mientras millones de venezolanos continúan huyendo del colapso institucional y la pobreza estructural, la trata de personas se consolida como un delito invisible que crece a la sombra de la impunidad. Gabriela Boada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano, advierte que esta crisis migratoria se ha convertido en terreno fértil para redes criminales que operan con total libertad gracias a la debilidad de los sistemas judiciales, la falta de leyes específicas y la corrupción en cuerpos de seguridad de países como Colombia, Perú, Ecuador, México y República Dominicana. Entre 2019 y 2023, más de 4.700 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de estas redes, víctimas captadas por ofertas engañosas que derivan en explotación sexual, trabajo forzado, minería ilegal o incluso extracción de órganos. La situación se agrava con un contexto regional donde los estados no solo carecen de mecanismos de protección efectivos, sino que también aplican políticas migratorias que vulneran aún más a quienes buscan refugio legal. Los traficantes saben que hay una población de mujeres vulnerables en Venezuela. Entonces están ahí como lobos, ofreciendo trabajo falso, ofreciendo viajes a los Estados Unidos. Trabajamos un caso hace poco de venezolanas que pensaron que iban a estar trabajando como mesera en Colombia y en fin llegaron a Miami y la pusieron a trabajarse entre un proceso. En este contexto de abandono institucional, decisiones judiciales como la tomada recientemente por una jueza federal en Estados Unidos, quien suspendió las deportaciones aceleradas de inmigrantes con parole humanitario, representan una barrera temporal frente a la vulnerabilidad. La medida impide que personas que ingresaron legalmente al país buscando protección humanitaria sean expulsadas sin derecho a defensa, una práctica que, según organizaciones de derechos humanos, las dejaba en riesgo de caer en redes de explotación o ser reexpulsadas a contextos donde su vida está en peligro. Acciones como esta no solo respetan el debido proceso, sino que también funcionan como un freno al empuje criminal que se alimenta de la desesperación migrante. Proteger a quienes ya han logrado entrar por vías legales no solo es un deber ético y jurídico, sino una estrategia concreta para cortar uno de los eslabones clave de las redes de explotación, la desprotección legal de sus víctimas potenciales. En medio de una creciente tensión política, miles de brasileños han salido a las calles para manifestarse en defensa de la libertad de expresión y contra lo que consideran una peligrosa concentración de poder en el Supremo Tribunal Federal. La figura del ministro Alexandre de Moraes se ha convertido en el centro de las críticas, acusado de tomar decisiones autoritarias que, según los manifestantes, acercan a Brasil al modelo de regímenes como Venezuela o Nicaragua. Este reporte recoge las voces de quienes temen por el futuro de la democracia en su país.
los manifestantes brasileños están en las calles, aquí en la Avenida Paulista, como en muchas ciudades de Brasil, es por la figura autoritaria del señor Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño. Internacionalmente, Brasil atraviesa una tensión con el gobierno de los Estados Unidos. Esto en las últimas semanas debido a que emitió un decreto que aumenta en 50% las tarifas a los productos brasileños, así como también la aplicación de la ley Magnitsky sobre el ministro Alexandre de Moraes ha generado la tensión que lleva a los manifestantes a las calles, reclamando por libertad, no censura a los presos políticos que se encuentran desde el año del 2023 aquí en Brasil, a razón de las manifestaciones del día 8 de enero. ¿Cuáles son los principales motivos pelos quais você se encontra aqui hoje na manifestação? Eu acho que o principal motivo é a liberdade de expressão, se livrar dessa perseguição judicial, porque essas pessoas elas não foram eleitas, elas não representam, é uma exacerbação de poder na mão de juízes. O Brasil está praticamente governado por um tribunal. Muitos brasileiros também expressam a preocupação diante o caminho que o Brasil esteja seguindo diante de decisões autoritárias e unilaterais do ministro Alexandre de Moraes. Alguns comparam, assim como o governo, como o STF, com essas decisões, ao governo passado do sistema político venezuelano. Você considera que esteja o Brasil seguindo esses passos? Sim, está seguindo esses passos. Pode não estar completamente consolidado como na Venezuela, Nicarágua, mas assim, se a gente for comparar um tabuleiro, um jogo de tabuleiro, eu acredito que dá para reverter, dá, mas uns 70% dessas casas já foram preenchidas. O método é o mesmo. O método é agressivo, é covarde. A gente está aqui para proteger a nossa democracia, que a gente sente que ela está correndo um sério perigo aí de perder a nossa liberdade de expressão. O senhor comentou em relação à liberdade, de que há perigo dela ser perdida. A gente vê casos de presos políticos, casos de pessoas que inclusive tiveram que se exiliar e fugir do Brasil. Você considera que até o cidadão mais comum corre perigo de perder essa liberdade? Sim, até a gente aqui, de repente, pode ocorrer e acabar sendo preso. Sem o devido processo legal, né? Sem o direito de ampla defesa, contraditório, que é o que tem acontecido. Estou aqui para demonstrar descontentamento com o regime que o Brasil está seguindo. Ou seja, seguindo Venezuela, seguindo Cuba, isso para nós é um câncer na América do Sul. Ninguém sabe o rumo que ele está tomando e nem vai conseguir se continuar nesse governo que temos. En Venezuela fue Michael Moreno. En Brasil es Alexandre de Moraes. Dos jueces, dos países, una misma advertencia. Cuando el poder judicial se vuelve arma política, la democracia empieza a morir en silencio. Ambos fueron sancionados por Estados Unidos por violar derechos humanos. Hoy, en Brasil, ciudadanos comunes sienten que su libertad de expresión pende de un hilo. La historia se repite, no con los mismos rostros, pero con los mismos métodos: censura, presos políticos, persecución. Brasil aún puede cambiar el rumbo. Venezuela es el espejo. Y en América Latina, quien no levanta la voz termina arrodillado. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: finaliza operación de búsqueda tras hallazgo de los 5 mineros fallecidos en Chile. La búsqueda de 5 mineros atrapados en un derrumbe en la mina El Teniente de Codelco en Chile, que es el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo, ha concluido con la trágica confirmación del hallazgo de todos los cuerpos, elevando el número de víctimas a un total de 6, incluido otro trabajador que falleció el mismo día del accidente. El presidente Gabriel Boric decretó 3 días de luto oficial y prometió una exhaustiva investigación sobre las causas del derrumbe, que se cree fue causado por un evento sísmico aún bajo investigación. La mina, que representa una parte significativa de la producción global de cobre, ha paralizado sus operaciones para facilitar las investigaciones y no tiene una fecha definida para reanudar sus actividades. Defensa del expresidente Álvaro Uribe radica tutela para revertir la decisión de la jueza que ordenó su prisión domiciliaria.
La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela de 91 páginas contra la decisión de una jueza que ordenó su detención domiciliaria para cumplir una condena de 12 años de prisión. La defensa argumenta que la medida viola los derechos fundamentales del exmandatario con la presunción de inocencia y la libertad, ya que no tiene antecedentes penales y siempre ha colaborado con la justicia. Sostienen que la orden de detención es arbitraria y no cumple con los requisitos necesarios para una medida privativa de la libertad. Por ello, piden la suspensión provisional de la orden mientras se resuelve la tutela para evitar una privación de la libertad que consideran injustificada. El Kremlin advierte a Trump: en una guerra nuclear no hay vencedores. En respuesta al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el despliegue de 2 submarinos nucleares, el Kremlin advirtió que en una guerra nuclear no puede haber vencedores. A través de su portavoz Dmitry Peskov, Rusia instó a la cautela en la retórica nuclear, subrayando que no considera que exista una escalada actual entre ambas potencias y que no desea verse envuelta en esa polémica. Peskov agregó que la postura rusa es responsable y que el tema es demasiado sensible para ser tratado de forma impulsiva, a la vez que señaló que los submarinos nucleares estadounidenses siempre están en alerta. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. El chavismo ha sembrado la ilusión de paz en medio del rencor y la confrontación. La desconfianza domina, la empatía se pierde y la venezolanidad se diluye en la polarización, dejando un país para muchos herido que necesita más atención. Pero ¿tú qué crees? ¿El futuro de Venezuela depende más de un cambio político y económico o de una sanación social profunda? Te leemos. Necesita de las dos cosas, de una sanación social y un cambio político. Depende de ambas cosas para poder sanar. Tiene que haber un cambio de gobierno que quiera ver su país progresar. Un cambio político, solución total del país. Lo social, económico y político se arreglaría en Venezuela. La sanación profunda es muy difícil y es algo a largo plazo, pero la voluntad del cambio político es definitivamente necesaria. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.